Hola, ¿cómo estás? Soy Enrique Minaja, veterinario especialista en cardiología de gatos y perros, y estoy aquí en este nuevo vídeo de auscultación y del uso de estetoscopios en la clínica de estos pacientes. Y en este caso me gustaría revisar contigo por qué utilizas un estetoscopio pediátrico en los gatos. Si lo primero que me dices es, pues yo no lo utilizo, todavía mejor. Vamos a revisar juntos por qué sí deberías estar utilizándolo. Hemos visto, o habrás podido ver en un montón de vídeos que tengo en el canal, características de estetoscopios. Cuáles son mejores, cuáles son peores, materiales, tamaños de las membranas, de las campanas, de las olivas, de los tubos, distintas materias primas o distintos materiales con los que se pueden fabricar y, por supuesto, una amplia gama de tamaños de la cabeza del estetoscopio entre los que podemos escoger para nuestros pacientes. Yo siempre, en alguno de esos otros vídeos ya lo hemos explicado, yo ya lo he compartido, y es que es una buena idea tener tu propio estetoscopio tan bueno como sea posible y que te acostumbres a utilizar ese estetoscopio, porque la realidad es que también hace falta un cierto entrenamiento, adaptarse un poco a la herramienta que estás utilizando y si usas siempre el mismo te facilita las cosas. Y ahora resulta que después de esa premisa, lo siguiente es de, bueno, pero si solo haces gatos, adáptate a uno de gatos, si solo haces perros, adáptate a uno de perros, y si haces las dos cosas, a lo mejor está bien utilizar dos estetoscopios distintos, uno para perros o para perros medianos, grandes y gigantes, y otro para gatos, cachorros y perros miniatura. A la hora de considerar estetoscopios para gatos, el tamaño de la cabeza, de la membrana y de la campana, no creo que sea el único factor a considerar. También hay que considerar pues, la calidad del equipo, hay que considerar la longitud del tubo, hay que considerar el material con el que está fabricado, pero indudablemente no creo que debas renunciar al tamaño adecuado por otras características. El tamaño adecuado varía según cada fabricante, no hay una normativa internacional que obligue a nada concreto. Entonces tenemos estetoscopios que se denominan, según algunos fabricantes, de neonatos y miden unos 2 centímetros en la membrana. El siguiente tamaño sería el de infantil, que algunos fabricantes lo llaman lactante, que sería de 2,8 centímetros. El siguiente tamaño sería el pediátrico, de 3,3 centímetros. El siguiente de adulto, de 4,3. Y el siguiente, el de cardiología, de 4,5. Por supuesto que aquí hay variaciones. Hay algunos fabricantes que no tienen infantil, solo tienen neonato, pediátrico y adulto. Algunos no tienen más que pediátrico, adulto y cardiología. Algunos tienen un infantil, pero un infantil casi casi del tamaño del pediátrico, de manera que el infantil de esta marca tiene pues 3 centímetros de diámetro, que es prácticamente lo mismo que el pediátrico de otra marca distinta. Independientemente del nombre, fíjate en los tamaños. Yo lo organizo esquemáticamente como 4,5 es adulto y cardiología, aproximadamente 3 es pediátrico y por debajo de 3, entre 2 y 2 y un poquito, es el neonato infantil lactante, llámalo como quieras, pero es el pequeño que nos va a resultar un poco más difícil de poder utilizar en las condiciones de trabajo habituales. Tendremos entonces la talla pequeña, el pediátrico, que sería el intermedio, de unos 3 centímetros, y el de adulto y cardiología de más de 4 centímetros, 4,3, 4,5, 4,8. ¿Cuál es el que yo creo que es más adecuado para los gatos? Pues yo creo que es el pediátrico. El infantil, el de neonatos, permite localizar los sonidos, en teoría, mucho mejor, focalizarlos bien. El inconveniente es que son cabezas de estetoscopio tan extraordinariamente pequeñas, apenas 1,5 centímetros, 2, que captas muy pocos sonidos. Claro, localizas bien donde se produce el sonido, pero es que escuchas muy mal. Y en cambio el pediátrico es un poquito mayor de tamaño, captas más sonidos y sigues localizando razonablemente bien dónde se han producido.
La idea es que el estetoscopio no solo se tiene que adaptar a mí, que yo escuche bien, me sienta cómodo con él y pueda manejarlo con facilidad y pueda apagarlo y todas estas cosas. El estetoscopio también se tiene que adaptar al paciente. Y los gatos, por término medio, son pacientes de un tamaño menor que una gran cantidad de perros que atendemos en la consulta. De manera que vamos a considerar el tamaño de nuestro paciente tipo, en este caso un gato, y vamos a considerar también el tamaño de nuestro estetoscopio. Bueno, ¿y cuánto mide un gato? ¿Cuál es el tamaño de un gato? Hombre, pues depende, depende del gato. Y desde luego hay grandes variaciones entre algunos gatos europeos relativamente pequeños o algunos persas relativamente pequeños y algún bosque de Noruega que parece que se haya comido dos o tres gatos. Es una cosa gigantesca. Indudablemente hay una variación importante de unos pacientes a otros, pero para poder fijar unas ciertas normas de juego, para poder poner unas reglas medias, pues podríamos pensar que un gato europeo normal, estándar, sin irnos a los especialmente pequeños o especialmente grandes, pues puede medir unos 25 centímetros a la cruz y puede tener una longitud corporal desde la entrada del tórax, desde el hombro hasta el final de la extremidad posterior de unos 35 centímetros. 25 por 35 es razonable. Ya sé que hay más pequeños, ya sé que hay más grandes, que puede estar más gordito, pero esta es una medida que no suena especialmente fuera de lo normal en tu consulta de la clínica veterinaria. Este tamaño de gato tiene un tamaño de corazón y lo siguiente sería, bueno, cuánto mide el corazón del gato, porque al fin y al cabo yo no quiero escuchar al gato, lo que quiero es escuchar su corazón, de manera que me interesa saber el tamaño que tiene el corazón para escoger el estetoscopio, o por lo menos discutir el tamaño del estetoscopio. Bueno, el corazón de un gato mide de largo la L, que sería desde la base hasta el ápex, entre 3,5 y 5 centímetros. Claro, la diferencia es casi el doble. Sí, y vuelvo a insistir, una cosa es un persa especialmente pequeñito y otra es un bosque de Noruega o un ragdoll especialmente grandotes. Pero vamos a considerar este tamaño como un tamaño medio de 3,5 a 5 centímetros de largo. El corazón es relativamente pequeño en los gatos, ya lo sabes, entre 20 y 30 gramos. Es realmente un corazón muy pequeñito, muy triangular, muy musculoso, y lo que tenemos es que poder escucharlo bien. Como dimensiones de corazón de gato, pues bueno, el índice cardiovertebral, el Vertebral Heart Score, el VHS, como quieras. Tienes otro vídeo donde se explica, donde te explico paso a paso cómo podemos ir haciendo juntos este cálculo del VHS en una radiografía. En el gato está entre 7,2 y 7,8. Te recuerdo que en el perro es bastante más alto en casi todas las razas de perros. En una radiografía lateral ocupa entre 2 y 2,5 espacios intercostales. En un perro también ocupa bastante más. Lo que me está diciendo todo el rato es que tengo un corazón relativamente pequeño y un corazón bastante triangular. Si yo me voy a medidas y de nuevo solo por fijar un cierto punto de partida, de más o menos, debería medirme unos 3 centímetros de ancho por unos 5 centímetros de largo. Y de nuevo, estos son tamaños estándar, incluso un poquito generosos, porque hay gatos que no llegan a estos 5 centímetros de largo. Pero bueno, vamos a partir de 3 por 5 para poder hacer nuestros cálculos. 3 por 5 sería aproximadamente esta silueta que yo he dibujado, que la traslado fuera de la silueta del gato, y ahora voy a dibujar la silueta de dos estetoscopios. Esta es la silueta de un estetoscopio pediátrico. Esta es la silueta de un estetoscopio de cardiología. El pediátrico suele medir algo que se parece a 3 centímetros, el de cardiología suele medir algo que se parece a 4,5 centímetros. Por supuesto que cada fabricante tiene variaciones, hay alguno un poquito mayor, alguno un poquito menor, pero igual que el corazón del gato, vamos a fijar un cierto punto para poder establecer comparaciones. Si yo me llevo mi estetoscopio pediátrico encima de la silueta del corazón del gato, pues la verdad es que por muy pediátrico que sea, parece que ocupa casi toda la silueta del corazón del gato. Pero es que fíjate lo que ocurre cuando me llevo el de cardiología. El de cardiología
ocupa toda la silueta. Deja, en este caso, en este ejemplo, apenas una pequeña parte del ápex cardíaco, de la punta del ventrículo libre, pero está apoyado sobre la silueta cardíaca y ocupa toda la silueta cardíaca. El corazón mide 5 por 3 o 3 por 5, como quieras considerarlo. El estetoscopio de cardiología mide 4,3, 4,2, de manera que ocupa prácticamente todo el ancho o lo supera y ocupa prácticamente toda la longitud del corazón. Es simplemente cuando yo escucho a un gato con un estetoscopio de cardiología, capto mucho sonido, lo capto con mucha calidad y lo conduzco con mucha calidad y mucha eficacia hacia mis oídos. El inconveniente es que capto corazón. No puedo diferenciar dónde se están produciendo los sonidos que estoy escuchando. Lo ideal sería poder hacer como en los perros de un cierto tamaño, una diferenciación entre foco mitral, foco aórtico y foco pulmonar. De tal manera que yo no solo escucho un sonido, sino que además lo escucho y lo identifico con claridad, con seguridad, y también soy capaz de localizar si el sonido que estoy escuchando se ha producido sobre el foco mitral, sobre el foco aórtico o sobre el foco pulmonar. Estos focos están tan cerquita uno de otro en el gato porque tiene un corazón tan pequeño que incluso los estetoscopios pediátricos no pueden diferenciar bien entre un foco y otro. Como te decía al principio, hay estetoscopios de neonatos, neonatales, que son minúsculos. Claro, yo supongo, nunca he probado, pero supongo que en una sala, en un área de neonatología, de un hospital, todo muy ordenado, todo muy sereno, muy controlado, no hay gente, no hay ruidos, puedes estar escuchando a un bebé durmiendo y puedes estar un ratito dedicado a ese bebé que está dormido y a localizar focos cardíacos. No sé si funciona bien o mal, insisto en que no he tenido la oportunidad de probar, pero lo que sí sé y he tenido la oportunidad de probar en muchas ocasiones es que los de neonatos en una consulta veterinaria normal, sobre un paciente normal, en las condiciones habituales en las que trabajamos, no te permiten captar prácticamente sonidos, de manera que localizas muy bien dónde se produce un sonido, al menos en teoría, pero no eres capaz de escuchar ese sonido con claridad, con facilidad, con seguridad. Entonces, yo creo que esa pues no es la mejor aproximación. A lo mejor tengo 3 estetoscopios de neonatos que he ido probando en distintos pacientes y siempre he llegado a esa conclusión. Tal vez me falta encontrar el cuarto estetoscopio de neonatos que tenga una calidad superior, o tal vez lo que necesito es más entrenamiento con un estetoscopio de neonatos. Pero en principio yo creo que ese no es el camino que nos va a ayudar. ¿Qué es lo que hacemos en gatos? En gatos renunciamos un poco a la academia, no sé, al examen de patología médica. ¿En qué sentido? La mayoría de las veces en gatos, diferenciar foco mitral, aórtico y pulmonar es muy complicado, por lo menos es complicado hacerlo realmente bien, con eficacia. Entonces, en gatos lo que hacemos es utilizar un estetoscopio pediátrico. Son más pequeños, captan menos sonido, pero localizamos muy bien los sonidos. Y lo que hacemos en el gato es crearnos dos focos de auscultación en el lado izquierdo. Un foco es el foco A y otro es el B. El foco A es el de apex, el foco de la punta del corazón. Mayoritariamente se corresponde con los sonidos del foco mitral, pero está un poco más abajo que el foco mitral anatómico. El foco B es el foco de base cardíaca. Y el foco de base cardíaca está en la base del corazón y lo que hace es reunir los sonidos que se producen en la arteria aorta o que se producen en la válvula aórtica y que se producen en la válvula pulmonar. De tal manera que tengo un foco de base, que sería el foco sigmoideo de las válvulas sigmoideas, y un foco de ápex, que mayoritariamente se corresponde al foco mitral. En el lado derecho del gato, lo que único que voy a tener es el foco tricúspide, el foco donde, el punto donde mejor escuche los sonidos cardíacos, ese va a ser el foco tricúspide. De manera que en los gatos trabajamos con 3 focos: tricúspide, ápex izquierdo, base izquierda, mientras que en los perros trabajamos al menos con 4: mitral, aórtico y pulmonar.
Vamos a ver esto sobre unas radiografías. En este caso, esta radiografía no es digital, es una radiografía analógica, pero da lo mismo porque tengo una escala de tal manera que sé cuánto miden las cosas. Esto de aquí son 2 centímetros, lo pinto en esta vértebra para tenerlo siempre localizado. Ahora vamos a ampliar la radiografía para verlo un poco mejor. Aquí he ampliado la radiografía y lo que tengo es, estos son 2 centímetros, me llevo la misma flecha al corazón, 2 centímetros y 2 centímetros, de bueno, va a medir unos 4, un poco más de 4 de largo y va a medir, no va a llegar a 4, 3, 3 y medio de ancho, más o menos el tamaño que habíamos dicho. Aquí lo tengo, 2 más 2, 4, perfecto, 2 más 2, 4, pero ya se ha salido. Pues más o menos, tengo un corazón de 3 por 4 centímetros, un poquito menos o un poquito más. Bueno, pues entonces ya tenemos el tamaño de gato y el tamaño de radiografía y de corazón. Aquí lo que he hecho ha sido dibujar esta silueta, se corresponde con un estetoscopio de neonatos de 2 centímetros de diámetro. Traslado esa silueta al corazón y en teoría pues veo que ocupa un espacio que lo podría, no sé, asimilar al foco mitral. En teoría aquí tendría el foco mitral en este caso en concreto y este sería el tamaño que ocuparía mi estetoscopio de neonato en este paciente. Bueno, pues entonces me traigo los 3 focos, voy a escuchar en 3 puntos, voy a escuchar en el foco mitral, voy a escuchar en el foco aórtico, voy a escuchar en el foco pulmonar y lo primero que veo es que incluso con un estetoscopio de apenas 2 centímetros, que es un estetoscopio de neonatos, con el que capto muy poco sonido, es difícil escuchar las cosas, aunque pueda intentar localizarlas mejor. Lo que ocurre es que los focos con el estetoscopio de neonato también se solapan bastante. No es demasiado fácil identificar si un sonido lo estoy captando proveniente de la válvula mitral, de la aórtica o de la pulmonar. Hay que tener en cuenta que en muchísimos gatos la distancia anatómica real que separa la válvula pulmonar de la válvula aórtica es de apenas 3 o 4 milímetros. Asegurarte que este sonido proviene de esta válvula que está 4 milímetros separada de esta otra, que también hace ruido, pero que el sonido anormal no se produce en esa segunda válvula a 4 milímetros de la primera, incluso con un estetoscopio de neonatos resulta bastante complicado. Fíjate que incluso si sustituyo la silueta que tenía del estetoscopio de neonatos de 2 centímetros por uno pediátrico de 3,3 centímetros, al llevarme esa silueta sobre el corazón, bueno, más de la mitad de cada uno de los focos teóricos de auscultación queda solapada por otro o por otros 2 focos. De manera que voy a escuchar relativamente bien con un estetoscopio pediátrico en unas ciertas condiciones de la clínica, pero voy a escuchar relativamente bien. Ahora, localizar en qué punto exacto se producen los sonidos que estoy escuchando es más complicado. Normalmente un foco de base, un foco de ápex, un foco tricúspide en el lado derecho y eso es hasta donde podemos llegar en la exploración auscultatoria o con un estetoscopio en nuestros pacientes en la mayoría de las condiciones y en la mayoría de los casos. No cabe duda que hay un factor de calidad. Es decir, el tamaño importa, pero no solo el tamaño. De tal manera que el material con el que esté construido la cabeza, el material y la técnica, la forma en la que esté construido la tubulatura y el material de la que esté hecha, que lo mantengas en buenas condiciones y la cambies cuando corresponde cambiarla, que las olivas sean las adecuadas y las cambies cuando corresponde cambiarla. Son factores de calidad que influyen clarísimamente en la captación del sonido. Pero en el caso de los gatos necesitamos antenas de captación relativamente pequeñas. Cuando yo estoy trabajando con perros y utilizo una antena de captación de sonido de un estetoscopio de cardiology, tengo una antena grande. Voy a captar bastantes sonidos y los voy a captar con bastante calidad, de tal manera que puedo identificar bien qué es lo que escucho y qué es lo que no escucho, si falta algo o si sobra algo. Y además
lo voy a captar con un estetoscopio de cardiología con muy buena calidad. Cuando yo me voy a un pediátrico que tiene 3 centímetros de diámetro, lo que ocurre es que la antena es prácticamente la mitad de tamaño. Claro, si voy a un neonato que tiene 2, la antena es menos de la mitad. Entonces, capto muy pocos sonidos. Esto quiere decir que es más fácil localizar dónde se producen, más difícil escucharlos. Como es más difícil escucharlos, la calidad del equipo tiene todavía más importancia. De manera que tengo que buscar el material, el fabricante, la tubuladura y el mantenimiento que sean adecuados para ese estetoscopio y que me faciliten el trabajo. Porque si no, con una antena tan pequeñita, lo que va a ocurrir es que no sé si localizaré o no dónde se producen los sonidos, pero voy a escuchar muy mal o nada los sonidos cardíacos de mi paciente. Como ves, mientras dependamos de nosotros y de nuestras herramientas para poder saber qué les pasa a nuestros pacientes, mientras no sean ellos los que nos digan qué les ocurre, cómo se sienten o dónde les molestan las cosas, tenemos que seleccionar con mucho cuidado estas herramientas y estas herramientas de diagnóstico por auscultación, en el caso de los gatos, resultan técnicamente limitantes. En los perros, en un perro de 20, de 25 kilos, se puede utilizar distintos tamaños de estetoscopios. Si tienes un poco de entrenamiento, acabas captando bien los sonidos, se identifican razonablemente bien y se localizan o se pueden focalizar en casi todos los casos de forma bastante precisa. En el caso de los gatos no. Tienes que poner mucho de tu parte, también el gato tiene que poner algo de su parte y desde luego el fabricante tiene que poner de su parte en un estetoscopio de calidad y de un tamaño pequeño. Muchas gracias por tu tiempo. Si te ha gustado el vídeo y conoces a alguien que puede tener interés en verlo, compártelo con él. Dame un like que me ayuda a que lo vean más compañeros. Y ya sabes que tienes un montón de vídeos sobre auscultación veterinaria clínica en perros y en gatos en el canal. Espero que nos veamos en los siguientes. Muchas gracias.